Amigos y amigas, bienvenidos. Estamos una vez más con nuestros temas de Física 1. En esta ocasión vamos a hablar qué ocurre con las ondas del espectro electromagnético que se encuentran fuera del rango de la luz visible. Hay que recordar que la parte del espectro que nosotros podemos observar es la luz visible, pero esa pequeña es un pequeñísimo rango de todo el espectro global. ¿Qué pasa con el resto del espectro electromagnético? Bueno, este es nuestro mapa. El mapa nos permite identificar las diferentes características que tiene una onda, que es una onda electromagnética. Recordemos que tenemos longitud de onda, que es la distancia entre, por ejemplo, que es la distancia entre dos crestas de la onda, pero que esta a su vez está asociada con los conceptos de periodo y frecuencia. Entonces, si nosotros hacemos variaciones en la longitud de onda, por supuesto en automático modificamos el periodo y la frecuencia generando diferentes condiciones de la onda electromagnética. Y esto genera cosas que seguramente no son familiares, como las microondas, sí, exactamente, las mismas que utilizas en el horno de microondas. El infrarrojo, que es con la que funciona casi la mayoría de los controles remotos de las televisiones, videos, etc. El ultravioleta, que probablemente lo has escuchado cuando vas a la playa o algo por el estilo, porque se te recomienda que utilices bloqueador para evitar ese tipo de luz. Los rayos X, tal vez cuando has necesitado alguna radiografía para alguna parte médica, y los rayos gamma, que no son un nombre muy común, pero sí son más comunes de lo que crees. Entonces, todas estas que están aquí son otros ejemplos y su razón de ser tiene que ver con la forma de la onda. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de por qué la onda genera este tipo de ondas electromagnéticas. Entonces, empecemos. Recordemos que una onda no es otra cosa más que una perturbación de un medio, una sustancia, y que la onda tiene la característica de transferir energía, pero no masa. Entonces, si yo dibujo un plano cartesiano, y en ese plano cartesiano yo dibujo lo que sería la trayectoria de una onda cualquiera, entonces observaría más o menos este dibujo. Hay que recordar también que esta onda tiene ciertas características. Desde el punto de vista físico, el punto más alto se llama cresta, el punto más bajo se llama valle. Los puntos en los que hay intersección con el eje X se llaman nodos. Aquí podemos ver que existen varios nodos. Y que la altura de la onda en su punto más alto se considera o se llama amplitud. Entonces, la distancia de aquí hacia el eje, esta es la amplitud. Desde el punto de vista físico, esta sería la forma de la onda, y esta forma de la onda le confiere propiedades a las ondas electromagnéticas. En el caso de la distancia entre cresta y cresta, tenemos que recordar que se llama longitud de onda, y que la longitud de onda, dependiendo de su tamaño, va a determinar si se trata de un tipo de onda de microondas, de luz visible, de rayos X, de luz ultravioleta, etc. Entonces, el tamaño o distancia de separación entre las crestas, por ejemplo, nos va a determinar la longitud de onda. También tenemos que recordar que el tiempo que tardamos en llegar de una cresta a otra cresta, es decir, el tiempo en el que la onda hace esa oscilación, se conoce como periodo. Y eso lo voy a representar con la letra T. Mientras que la frecuencia está determinada por el número de veces que oscila la onda en un determinado tiempo. Vamos a tomar como consideración que el tiempo son los segundos. Entonces, si yo hago la pregunta en un segundo, ¿cuántas vueltas puedo dar? ¿Cuántas oscilaciones puedo dar? Es decir, ¿cuántas veces puedo hacer esto en un segundo? A eso es a la que le voy a llamar frecuencia. Entonces, nuestras variables asociadas con la onda son longitud de onda, periodo y frecuencia. ¿Cómo se mezclan estas tres variables? Pues las podemos mezclar a partir de la fórmula de la velocidad de propagación de la onda. Y la velocidad de propagación depende del medio en el que la onda esté viajando. Por ejemplo, en el vacío, la velocidad de la luz es aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, nosotros podemos decir que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo, y tomando en cuenta las variables que se encuentran en esta parte, podemos decir entonces que la velocidad es igual a la longitud de onda entre el tiempo
entre el periodo, vamos a poner aquí la T mayúscula, este es periodo, o también podemos verla como longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Entonces voy a escribir esto un poquito más claro aquí. Entonces tengo que la longitud de la onda, el periodo y la frecuencia se pueden asociar a partir de la fórmula que dice velocidad es igual a distancia entre tiempo, sustituyendo la distancia por longitud de onda y el tiempo por el periodo. Entonces me quedaría que la velocidad es igual a longitud de onda entre periodo, o velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Entonces, si nosotros sabemos que la luz tiene una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo y conocemos la longitud de onda de una onda específica, podemos identificar entonces su frecuencia, o viceversa. Si conocemos la frecuencia de esa onda, podemos identificar su longitud. Esto le va a permitir a las ondas tener diferentes propiedades como cantidad de energía, energía cinética, energía potencial, etc. Recordemos un poquito lo que nos está explicando Max con respecto de la onda. Estos son sus elementos. Primero, cresta. La cresta es la parte más alta de nuestra onda. Valle. Valle es la parte más baja que se forma en esta onda. Posteriormente tenemos el nodo, que es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Esta onda de equilibrio en nuestra imagen está trazada con una línea azul rey. El periodo. El periodo es el tiempo que tarda en realizarse un ciclo de la onda. Ahora seguimos con la amplitud de onda, que es la máxima elongación o alejamiento de su posición de equilibrio que alcanzan las partículas vibrantes. Y por último, veremos la longitud de onda, que es la distancia entre dos frentes de onda que están en la misma fase. Sigamos aprendiendo. Las ondas con mayor longitud de onda tienen una menor energía, mientras que las ondas con una menor longitud de onda tienen una mayor energía. Y eso va a ser importante porque en nuestro diagrama del espectro electromagnético, entonces nosotros vamos a tener que las ondas que se encuentran en la parte izquierda con una menor longitud de onda tienen menos energía, mientras que las que se encuentran en la parte derecha tienen una mayor energía. Esto confiere una propiedad que se llama onda ionizante y onda no ionizante. Las ondas ionizantes son aquellas que van a poder tener la capacidad de generar iones, mientras que las de este lado no. En otras palabras, y hablando en términos más sencillos, estas son ondas potencialmente dañinas para el ser humano, mientras que las otras pues no lo son en forma relativa. Ahora, vamos a ver qué tiene que ver la longitud de onda con las cosas que hacemos en el día a día y por qué tienen relación con el espectro electromagnético. Vamos a tomar un ejemplo simple. Este es un ejemplo que tiene que ver con la luz visible y espero que este ejemplo nos ayude a comprender otros fenómenos asociados con la longitud de onda, la frecuencia y la energía. Aquí podemos ver que este es el espectro solamente de la luz visible y podemos darnos cuenta que por este lado está el azul y el violeta, que tienen una longitud de onda de los 450 a los 500 nanómetros, mientras que por este lado tenemos al rojo y el anaranjado, que están cercanos a los 700 nanómetros. ¿Qué tiene que ver esto? Imaginemos que tienes una hoja de papel de tamaño carta y quieres escribir en ella. Seguramente no es lo mismo si tú quieres escribir con un lápiz de punta fina a que si quieres escribir con un lápiz de punta gruesa. Con el lápiz de punta fina vas a poder escribir más cosas porque el tamaño de la punta va a determinar el tamaño de la letra. Mientras que con el lápiz de punta gruesa, como de por sí la punta es gruesa, distinguir las formas de las letras requerirá trazos más amplios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo quisiera escribir en algún lugar, entre más fina sea la punta, pues puedo escribir más cantidad de texto o redacción. Bueno, pues este ejemplo que está aquí es exactamente la tecnología que utilizan los dispositivos para grabar en CDs. Esto es exactamente lo que pasa en el grabado de un CD. Cuando se crea el concepto del CD,
Tiene una capacidad de 7 gigabytes, de 0.7 gigabytes, con una punta de haz láser del color rojo, aproximadamente de 780 nanómetros, con una placa de 1.2 milímetros. Entonces podemos ver en esta imagen los guiones largos, representan quemaduras en el CD que se interpretan digitalmente como ceros y unos y espacios de referencia. Entonces esto está extremadamente grueso, pero en ese momento, cuando surge el concepto del CD, pues era una tecnología revolucionadora. Más adelante surge el DVD, un disco del mismo tamaño pero con mayor capacidad de almacenamiento. Ya teníamos una capacidad de 4.7 gigabytes. Estamos hablando que entre esta y esta son 7 veces de diferencia la capacidad de almacenamiento. Y la única diferencia fue la tecnología láser, que permitía una punta más fina con un emplacado más delgado. Longitud de onda de 650 nanómetros y la placa de 0.6 milímetros, prácticamente la mitad del tamaño de la que está aquí. Más adelante surge la tecnología del Blu-ray, y esta tecnología nos permite hacer un grabado mucho más fino. ¿Por qué? Porque la longitud de onda del color azul es mucho más delgada que la longitud de onda del color rojo. Entonces, en este caso podemos observar que la distancia requerida para la grabación con el rayo láser de color rojo es mucho más amplia que la de color azul. Incluso aquí se puede ver la distinción. En el mismo espacio, en el mismo bloque representativo, tenemos apenas en este caso contadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. En este caso tenemos un poco más y en este caso demasiadas. Es exactamente el mismo ejemplo que tenemos en el caso de querer escribir con un lápiz de punto fino y un lápiz de punta gruesa. Entonces, esto de entrada ya representa una interpretación y un avance tecnológico desarrollado de comprender el concepto longitud de onda de una onda electromagnética. Y esto es apenas un ejemplo referenciado a la luz que nosotros podemos observar. Es un láser, cierto, es una luz enfocada, es una luz focalizada, pero finalmente sigue siendo luz visible, algo que nosotros podemos observar. Ya que nos queda clara esta parte de que la luz visible tiene estas formas de ser aprovechada, vamos a ver otras que no están dentro del rango de la luz visible, pero que sí están dentro del rango de las ondas electromagnéticas. Entonces aquí está una animación de FET, voy a mostrarte algunas cosas, si tú gustas puedes seguir indagando más. En este caso vamos a hablar ahora de qué es lo que ocurre cuando la luz interactúa con algunas sustancias. Aquí están representadas algunas cuantas moléculas. Podemos observar, por ejemplo, que hay monóxido de carbono, tenemos nitrógeno, que es una molécula, es un par, tenemos oxígeno. El hecho de que estas aparezcan como unión tiene que ver con enlaces atómicos. Entonces, es un poquito porque estas no pueden existir por sí solas. Hay elementos químicos que sí son monoatómicos, que son los gases nobles, aparecen hasta la derecha de la tabla periódica, pero estos no por sus niveles de valencia o sus electrones de valencia. Aquí tenemos, por ejemplo, dióxido de carbono, metano, agua, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno y ozono. Vamos a colocar, por ejemplo, el ozono. El ozono son 3 moléculas de oxígeno y es precisamente lo que está en las capas atmosféricas que nos protegen de la radiación ultravioleta. Entonces, si a esta que está aquí yo le hago incidir una onda electromagnética que esté en el rango de las microondas, este es un emisor de ondas electromagnéticas, y le hago incidir ondas que estén en el rango del electromagnético, vamos a ver qué ocurre. Los puntos que están siendo emitidos acá representan la microonda. Yo sé que no están representados en la forma clásica de la onda, pero debemos entenderlo así. Entonces estas son partículas que están más o menos en el rango electromagnético de la microonda, y lo que hacen es alterar la forma en la que se está comportando el ozono. Sigue siendo ozono, simplemente hay algunas de esas que son absorbidas, y después de ser absorbidas, cuando reciben más energía, después son liberadas. Entonces es energía de transferencia con esta partícula de ozono que está aquí. Sin embargo, si nosotros cambiamos la fuente, podemos ver que es diferente el comportamiento. El comportamiento cambia dependiendo de la onda electromagnética con la que está interactuando nuestra partícula.
La luz visible simplemente pasa. Y es por eso que el ozono permite que la luz del sol y las estrellas lleguen a nosotros sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa en el caso de la luz ultravioleta. Rompió el ozono. Entonces eso suele ocurrir. La molécula se descompone por la presencia de la luz ultravioleta. Y esto tiene que ver con la energía que emiten las ondas electromagnéticas. Y por eso es importante conocer el espectro completo. Porque no solamente se trata de que nosotros veamos objetos como la luz visible, sino que hay algunos tipos de frecuencias como el ultravioleta que pueden tener estas alteraciones. De hecho, lo que pudimos observar en el caso del microondas con el ozono es más o menos lo que le pasa al agua en un microondas real. Si nosotros colocamos un vaso con agua en el microondas y lo activamos, esto es prácticamente lo que le ocurre a la molécula del agua. La molécula del agua empieza a tener un giro, empieza a tener una vibración a nivel molecular y esa vibración se traduce en calentamiento. Recordemos que la temperatura no es otra cosa más que el promedio de la energía cinética de las moléculas del cuerpo. Entonces esas vibraciones son justamente las que hacen que la sustancia se caliente. No todo se calienta en el microondas, Te invito a que tú revises que no todos los materiales se calientan en el microondas. Deben de ser aquellos que tengan partículas que puedan interactuar, como en el caso de aquí, en el caso del agua. Vamos a ver, por ejemplo, el metano. El metano, en lugar de generar un giro, simplemente genera una vibración de la molécula. Entonces el comportamiento es diferente. ¿De acuerdo? Y lo mismo le va a pasar a muchas de las frecuencias que existen en el espectro electromagnético y van a interactuar de manera diferente con la materia. Eso va a depender de muchas cosas. Va a depender, por ejemplo, del tipo de elemento químico que le esté conformando, del tipo de enlace que tengan las partículas, etc. Hay muchas cosas de las que depende. Sin embargo, lo que sí podemos comentar es de que todo este espectro electromagnético interactúa de diferente forma con la materia. A partir de la luz visible hacia la izquierda decimos que es energía no ionizante, son ondas electromagnéticas no ionizantes, es decir, no tienen la capacidad de romper los enlaces como veíamos en la diapositiva anterior, pero las de este lado sí, tienen capacidades de poder hacer que la materia cambie sus características o sus propiedades, y por eso es que suelen ser de mucha restricción su uso, como en el caso de acá, de los rayos X. Si tú te vas a tomar una radiografía, tal vez no hay mucho problema, es solamente una, pero imagínate la persona que está ahí todo el día sacando radiografías. Esa persona sí podría tener alteraciones si está en contacto directo con los rayos X. Entonces quizá tú recuerdes, si alguna vez te has tomado una radiografía, que el técnico o el encargado de tomarte la radiografía tiene que salir de la habitación. ¿Por qué? Porque pues tú una sola vez que recibas el rayo X no hay problema, pero estar ahí constantemente, eso sí, puede ser un problema. Y eso nos lleva a este esquema. Aquí tenemos diferentes tipos de partículas. Ojo, no todas son luz. Recordemos que el espectro electromagnético no hace referencia exclusivamente a la luz, sino a las ondas electromagnéticas, y estas pueden ser emitidas por diferentes cosas. Estas primeras, por ejemplo, no son ondas electromagnéticas como tal, son partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio, que solamente tienen 2 protones y 2 neutrones, y prácticamente son detenidas por una simple hoja de papel, y ahí llega el efecto que tienen. Estos de aquí son rayos beta, que son electrones de alta energía, y estos electrones sí tienen la capacidad de atravesar no solamente el papel, sino también el cuerpo humano, pero una placa de aluminio las puede tener. Estas de aquí sí son ondas electromagnéticas. Tenemos, por ejemplo, los rayos gamma y los rayos X, que sí pertenecen a nuestro espectro electromagnético, y como puedes observar, estas sí pueden penetrar papel, personas, aluminio, pero una placa de plomo suele ser suficiente para detenerlas. Entonces, esta capacidad de penetración quiere decir que estas ondas, al ser tan pequeñas y de una alta frecuencia, tienen la capacidad de atravesar la materia, pero en el momento de atravesarla también pueden tener la posibilidad o capacidad de descomponerla y alterar sus propiedades. Por eso es muy importante tener mucha precaución con las ondas electromagnéticas que se encuentran en este rango.
Hasta aquí tenemos la información referente al espectro electromagnético. Te invito a que busques más información al respecto, que sepas en dónde podemos ver este tipo de ondas, quiénes las generan, quiénes no las generan y de cuáles debemos tener mucha más precaución que otras. Eso es todo, nos vemos la próxima.